pero me refiero no desde el punto de vista, a lo mejor de lo que son el llenado del formato, ¿no? Sino que el 1 de enero, bueno, no el primero, el 2 de enero ya pudieron timbrar con la versión. ¿Por qué les pregunto esto? El curso anterior tuvimos 1 o 2 personas y luego me tocó un cliente, sobre todo el cliente me llamó mucho la atención. Hasta la semana pasada, el jueves, no puede timbrar con la 3.3 porque resulta que no ha podido hacer la actualización. No me dijo el nombre de su proveedor, pero me dijo: Luis, no he podido facturar al día de hoy. Luego también nos comentaban por ahí 2 personas, que incluso una de ellas fue del curso pasado, que el día 2-3 de enero tampoco tenían lista la actualización. Es más, hasta uno me encantó, ese no fue del curso, pero sí me lo comentó otro amigo que tenía que tiene su cliente, que hasta los de la página del proveedor le pusieron: se prorroga la versión 3.2. Yo le digo: ¿es en serio? Me dice: sí, me mandó la foto y me la enseñó, y dije: no pude creerlo. Así tal cual, se prorrogó. Fíjense cómo son las cuestiones de las confusiones. Y entonces la persona dijo: bueno, pues se prorrogó, yo sigo con la 3.2, cosa que obviamente ya no sucedió. Pero entonces, el problema que estamos teniendo con algunos proveedores es que, por lo menos yo sí les puedo constatar, de ese proveedor que me dijo mi cliente hasta el jueves de la semana pasada, que no podía timbrar. Ya estaba considerando, mira, le digo: pues antes hasta ya te tardaste, mamacita, porque pues no es posible que ya vas a finales de enero y sigues sin poder facturar, o sea, ¿cómo le va? De por sí tiene problemas que creo que todos lo tienen las empresas, de flujo de efectivo, hasta que no ingrese la factura, y luego pues ahora pues con esta situación todavía está peor, ¿no? Pero bueno, ¿qué punto tenemos entonces? Insisto, de estos elementos. Resultó que, por ejemplo, con algunos proveedores, y lo llevo a propósito de esto, a lo mejor no nos dimos ni cuenta, yo por lo menos no me percaté de esa situación, pero el SAT detectó que hubo packs que no estaban timbrando, sobre todo con el complemento ya correcto, no estaban con la versión correcta. Entonces, lo que está señalando a través de transitorios es que en la regla 2729 se establece como obligación de los proveedores que cuide o que verifique que el número de la versión del estándar bajo el cual están sus documentos y complementos se encuentren vigentes. Y entonces, pues no es una situación nuestra, porque nosotros hacemos las actualizaciones de los sistemas o timbramos directamente a través de la página de internet, pues es una situación que no está a nuestro alcance. Nosotros no somos los desarrolladores o los programadores como tal. Entonces, el SAT estuvo detectando que hubo proveedores que no estuvieron haciéndolo. Entonces, lo que les está aquí señalando a través de esta regla que estamos comentando, y la 2722 en la fracción octava, en cuanto a lo que se refiere causas de revocación, que también vamos a comentar, entonces señala que todavía tienen oportunidad este primer semestre. A partir del 1 de julio ya tienen la obligación, y entonces, si no se da esa situación, va a ser una causa de revocación. Insisto, no es una cuestión nuestra, pero sí tenemos que cuidar o verificar este aspecto, porque no sabemos, a veces damos por sentado que ya el PAC tiene todos los elementos, y pudiera ser que quizá, estoy viendo que creo que no tuvieron problemas de entrada con la migración de la versión 3.3, pero ojalá no se vaya a dar este aspecto, pero bueno, lo está enfocando ahorita básicamente hacia ellos, pero que también debemos de tomar en cuenta. Bien, ¿qué otras reglas en otros aspectos debemos de tomar en cuenta? Hay 3 reglas que van a entrar en vigor hasta el 1 de diciembre. Esto es básicamente o enfocado cuando estamos hablando de la enajenación de bienes embargados, y que esa enajenación no se lleve a cabo en una sola exhibición, sino se lleve a cabo a plazos por parte de la adquisición que lleve a cabo el postor o el comprador de esos bienes, que someta a remate la autoridad. Bien, de entrada estamos hablando de las reglas 2.16.13, 2.16.14 y 15.
Partimos de lo que es el artículo 180 del Código Fiscal y del artículo 110 del reglamento, que establece que la autoridad fiscal va a poder enajenar a plazo los bienes embargados cuando el comprador garantice el saldo del adeudo más los intereses, considerando para esos intereses la tasa de recargos que es la aplicable, que está dentro de la Ley de Ingresos de la Federación, cuando se hagan los pagos a plazos. ¿Cuándo se van a poder enajenar los bienes de esta manera, es decir, a plazos? Dice que cuando los postores no hayan ofrecido pagos de contado. Me encanta, ahora estábamos platicando la semana pasada también en otro curso que andábamos, que estaban hasta rematando algunos de unos narcotraficantes y unos camionetotas así, pero preciosas, blindadas las casas, pero dice que unas casas que el abogado que me lo comentó, sé que unas residencias de aquellas, pues nada más en Sinaloa, ¿verdad? Hay tantito, en Jalisco, ahí en Guadalajara y otras por allá en la zona del norte del país, en algunos otros estados como Durango. ¿Alguien le entra? Pues digo, pues es la casa ahí del Chapo, ¿no? La casa ahí de algún reconocido narcotraficante, ¿no? Y luego esas camionetotas de lujo, acá para que no llamemos la atención, una de esas troquitas, pues yo no sé quién, ¿no? Porque dice que pues así como que la gente estaba, compro o no compro, ¿no? Porque pues de por sí, luego, sobre todo allá les gusta mucho en el norte ese tipo de cuestiones, pero dice uno, híjole, como que no vaya a ser la de malas, ¿no? A ver qué tal, pero sí, que estaban allá en remate, residencias y camionetotas allá pues que confiscaron, ¿no? A través de lo que es el narcotráfico, pero bueno, ahí sí, si alguien se interesa y se anima, adelante. Pero bueno, ¿cuáles son los tipos de bienes que van a poder entrar? No todos los bienes van a poder ser pagados o van a poder entrar a estos pagos en plazos. Dice que básicamente son tres: los bienes de fácil descomposición, los bienes de fácil deterioro o los materiales inflamables. Y entonces, siempre que no se pueda guardar o depositar en lugares apropiados para su conservación, y que el plazo máximo para poder irse a parcialidades o pagos en plazos va a ser, en el caso de inmuebles, 12 meses, y los bienes muebles de fácil descomposición, deterioro o los inflamables va a ser de 6 meses, y que el importe a parcializar sea superior a los 100,000 pesos. Entonces, montos inferiores no van a entrar en pagos a plazos, perdón. ¿Qué va a suceder entonces? La persona, el comprador o el postor ganador, deberá garantizar cuando menos el 80% más la aplicación de la tasa de interés, que como comentábamos hace un momento, es la referente a los pagos a plazos o en parcialidades, que está dentro de la Ley de Ingresos, por el número de meses que esté solicitando la persona que va a adquirir los bienes. En este caso, el postor ganador, a través del buzón tributario, va a dar a conocer su ofrecimiento de la garantía dentro de los 3 días siguientes a la conclusión de la subasta. Si fuera comprador, es decir, no participó como tal en la subasta, pero se considera que hay un comprador cuando la persona o el contribuyente al que se están embargando los bienes, él está proponiendo esos compradores. Entonces ya no se lleva a cabo como tal, o independientemente de que se lleve a cabo la subasta, pues ya la autoridad tomará en cuenta cuál es la cantidad que más le convenga en este sentido. El comprador entonces va a hacer el ofrecimiento de la garantía dentro de los 3 días siguientes a la conclusión o a la aceptación del ofrecimiento. En el caso de venta de remates de bienes inmuebles, solamente se va a señalar el número de los pagos elegidos. ¿En qué plazos y de qué manera se va a llevar a cabo la garantía del interés fiscal? Si son bienes muebles, se va a tener que hacer la garantía o presentar dentro de los 30 días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación de la autorización para que lleve a cabo esos pagos a plazos. Si son bienes inmuebles,
va a llevarse a cabo mediante hipoteca a favor de la Tesorería de la Federación y mediante también que esto que se refleje con la escritura que se lleve a cabo ante el notario público. Dice que entonces a la solicitud de pago a plazos y el ofrecimiento de la garantía se emitirá resolución dentro de los 3 días siguientes a la presentación de la solicitud, es decir, la autoridad en este plazo de 3 días va a resolver si acepta o no el ofrecimiento de la garantía presentada correspondiente. Ahora, ¿qué sucede si no se cumplen estos requisitos? La autoridad va a requerir al comprador o al postor para que dentro de los 10 días siguientes a que surta efecto el requerimiento, cumpla con el requisito omitido, ya sea de señalar el plazo, el ofrecimiento de la garantía, cualquiera de estos dos, para que entonces lo lleve a cabo. De lo contrario se tendrá por desistida o no presentada la solicitud correspondiente. Entonces, básicamente en la parte de abajo reitera de alguna manera a través de la regla estos elementos y que entonces, obviamente lo que ya platicábamos, la autoridad fiscal va a adjudicar el bien al postor o comprador que haya presentado la postura de compra más alta. Si ese comprador no lleva a cabo o cumple con estos requisitos, entonces va con la segunda postura o el segundo monto más alto y así sucesivamente. Para ello entonces se va a formalizar mediante un convenio y se van a llevar a cabo los cálculos correspondientes y se van a ir haciendo los pagos relativos en este aspecto y se puede presentar cualquiera de las causas de revocación que están establecidas dentro del código cuando se hacen los pagos a plazos, en el sentido de que si el comprador o el adquirente deja de hacer deja de hacer más de 3 pagos, 3 o más pagos, perdón, o en el caso de la última parcialidad la omite o se desaparecen los bienes o que no se tengan, ya no resulten suficientes para poder llevar a cabo o lo que es cubrir la garantía correspondiente, entonces en esos casos se va a tener que llevar a cabo, o más bien ya no se le da efectos a esa adquisición como tal por parte de lo que viene siendo el comprador. Hasta aquí esa parte o este punto que estamos comentando. Vienen algunos otros puntos que también ya algunos son más específicos al sector gobierno, lo vamos a comentar muy brevemente, y que se refiere a la autorización para el uso del buzón tributario. Yo creo que aquí, bueno, creo que todos serán sector privado, entonces no hay mayor cuestión, en el sentido de que la dependencia u organismo va a tener que presentar lo que son los trámites correspondientes, contar con darse de alta, estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones, señalar el tipo de trámite y servicio que van a realizar y los usuarios también que vayan a contar, vayan a llevar a cabo esta parte, bueno, van a tener que llevar a cabo su alta o ya con esto pueden llevar a cabo su alta en el buzón tributario. Una cuestión que creo que también es muy importante es la opción para presentar consultas sobre la interpretación o aplicación de las disposiciones fiscales. Este punto es una, digamos, una manera un poco más sencilla o más expedita en cuanto a lo que es la formalidad de poder hacer consultas a la autoridad, en cuanto a lo que son ciertos aspectos que se puedan tener alguna duda sobre ciertos aspectos de tributación. Sin embargo, también tiene muchas limitantes, no creo que vaya a tener quizá mucho éxito de entrada, pero bueno, ustedes ya lo determinarán en función de lo que estemos platicando. Está dentro de la regla 2151 y la ficha de trámite 261. Y a su vez también vamos a tomar en cuenta la regla 2128, lo cual todo esto va a entrar en vigor a partir del 1 de abril. En la materia de esta regla 2128 vamos a tener el procedimiento para aclarar la presentación de pagos provisionales mensuales de ISR en ceros. Bien, ahorita vamos a abordar un poquito esa parte. En esta lámina, nada más muy brevemente, ahí lo tienen, establece cuáles son los anexos que se dan a conocer ya como nuevos a partir de este año, los cuales ya están todos publicados. La mayoría fueron publicados hacia finales del año pasado, por ahí de los últimos días de diciembre.
Lo que es el anexo 1A fue dado a conocer la semana antepasada, que es la de trámites fiscales. Se agregan aproximadamente unas 20 fichas más o menos, 20 fichas nuevas para este año, por lo menos en materia de código fiscal, más las que correspondientes en materia de ISR y de IVA. Y lo que es el anexo 16 y 16A, que se refiere al dictamen y al CIPIAD, que también ya fueron dados a conocer el jueves pasado. Entonces, básicamente ya tenemos todos estos anexos nuevos. Los que se modifican son el 5 y el 6, aquí están los anexos que se prorrogan, y los anexos, aquí están los que se publicaron el día 29, parte de estos que estamos ahí comentando. Pero bueno, eso ya sería cuestión de que en función de las necesidades o requerimientos de cada uno de ustedes, pues ya revisaran estos anexos en la parte correspondiente. Algunos aspectos también que vamos a tomar en cuenta, por ejemplo, ya dentro de lo que es el texto, y vamos a revisar estas reglas que comentábamos 2 láminas atrás también más adelante. Está lo que es algunos países que se incluyen ya dentro de la lista de los que se considera con los que hay países con los que México tiene un acuerdo amplio de intercambio de información en materia fiscal. Es decir, información que como México país o el otro país le dé a conocer a México sobre aspectos en materia de ingresos o de operaciones que estén llevando a cabo los contribuyentes en uno u otro país en relación a ser residentes del otro estado, o lo que viene siendo también en materia de información, en materia financiera, dividendos, intereses, o de ciertos aspectos ya cuando se llevan a cabo auditorías y que se detectan que se llevaron a cabo operaciones o se están obteniendo ingresos en otro país. Esencialmente es en lo que comprende o los elementos que se consideran muy a grosso modo dentro de estos acuerdos. Ya está lo que es la República de Argentina, incluso ya se dio a conocer o se publicó por allá de mediados del año pasado, agosto aproximadamente, el tratado de doble tributación con este país. Está también lo que es el Consejo Federal Suizo, el cual me llama mucho la atención, porque sabemos que están estos acuerdos de intercambio en materia de información financiera, que también ya entraron en vigor el año pasado y que ya se dan a conocer en materia de los depósitos o las inversiones que se tengan en uno o en otro país, aparte de lo que es lo relativo al FATCA con Estados Unidos. Pero Suiza esencialmente se está adhiriendo para pues dar a conocer la información, pero digamos que todavía va a ir con sus reservas del caso. ¿Por qué? Porque Suiza siempre ha sido muy cuidadoso de esta parte del secreto bancario, y de alguna manera pues ahí se han podido llevar a cabo una serie de inversiones a través de diversas figuras financieras y jurídicas que pues de alguna manera no tan fácilmente son dadas a conocer. Suiza comentó, por lo menos en términos muy breves, que sí se adhiere a estos convenios, pero que hasta que no vea que la generalidad o haya se cuide adecuadamente esta información, entonces va a entrar ya de alguna manera ya más de lleno con todos estos intercambios que está viendo. Entonces Suiza de alguna manera, insisto, pues todavía va a tener sus reservas con mucha información en este aspecto, no tan fácilmente lo va a dar a conocer. Y bueno, pues ya están ahí algunos otros países como Mónaco, Guatemala, Pakistán, Panamá, que también ya tuvo sus cuestiones en relación a todo lo que ya sabemos en el año antepasado. Entonces, bueno, pues ya también entra dentro de estos documentos de intercambio de información. Dentro de las reglas que platicábamos que entrarían en vigor a partir del 1 de abril de este año. Perdón, una pregunta, ¿las reglas tienen vigencia? ¿Las reglas tienen vigencia? Esta que estamos comentando, la anterior, ya entró en vigor a partir del 1 de enero. O sea, ¿tienen cierto plazo o quedan ya así para cierto tiempo? Mientras estén suscritos los acuerdos. Prácticamente lo que ha ido sucediendo, sobre todo a partir de estos convenios ya que se suscribieron inicialmente entre 52 y 57 países allá por 2014, se han ido manteniendo, más bien se han ido sumando más países a estos intercambios de información. Entonces, más bien la vigencia, pues de alguna manera sí le podría decir que es permanente,
Digo, salvo por alguna situación que creo que difícilmente se pueda dar, no, digo, tampoco nada es absoluto, pero pues estos acuerdos y los tratados de doble tributación pues ya tienen su vigencia mientras, salvo que pueda haber quizá que si llega a suceder cambios en algunas redacciones o algunos elementos que a lo mejor ya no son los adecuados y se adaptan a nuevas circunstancias, ¿no? ¿Y es para todas las reglas? Sí. ¿Todas las reglas que emite el SAT? A ver, en términos generales, si Sí. se refiere a las reglas, Sí. esto que estamos platicando, la resolución miscelánea tiene vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre. Ahorita lo que empezamos a platicar, partimos de los transitorios porque no todas las reglas entran en vigor ese día. Hay algunas reglas como las que platicamos, por ejemplo, de lo que es la parte de las obligaciones de los PACs, es a partir del 1 de julio. La parte del procedimiento para enajenar bienes embargados que se lleve a cabo a plazo, eso que estuvimos comentando en los 10 minutos anteriores, entra en vigor a partir del 1 de diciembre. Y lo que vamos a platicar ahorita, por ejemplo, bueno, la que comentamos hace un momento del acuerdo de intercambio de información, ya está en vigor a partir del 1 de enero. Esta que vamos a comentar, por ejemplo, entra en vigor a partir del 1 de abril. Entonces, hay que revisar ahí los transitorios. Insisto, lo tienen aquí en su material, cuáles son esas reglas y las fechas en que van entrando en vigor. Si tuviera alguna duda en particular, con todo gusto lo revisamos, sobre todo al final. Sí, muchas gracias. Y si no, bueno, la otra situación que yo le comentaría para que si lo tuviera con posterioridad alguna inquietud o duda, se va al primero transitorio de la resolución miscelánea y ahí le va a establecer las fechas en que entran en vigor las reglas de manera específica, aparte de la regla general que es del 1 de enero. Pero si no, con todo gusto lo revisamos. Bien. A ver, la regla 2128 me establece el procedimiento para aclarar la presentación de pagos provisionales mensuales de ISR en ceros. Me dice que ¿a qué casos va a aplicar? Básicamente yo creo que el común es aquí, en el caso de personas morales, excepto cuando en las declaraciones de pago provisional de ISR normal o complementaria hayan declarado o manifestado ceros en el total de los o suma de los ingresos nominales y se hayan emitido CFDIs de los ingresos durante el periodo. Esto aplica a partir de abril de 2014 y subsecuentes. Básicamente, ¿hacia dónde va esta parte? La emisión de una opinión negativa en lo que se refiere al cumplimiento de las obligaciones fiscales. Y fíjense cómo hay una cuestión que quiero poner énfasis en esta parte de la opinión negativa, porque esto esencialmente deriva de lo que es el artículo 32 del Código Fiscal. Y normalmente me lleva hacia la cuestión de no poder llevar a cabo operaciones, en pocas palabras, con el sector gobierno. Sin embargo, como comentábamos también parte de lo que platicábamos al inicio, era sobre este aspecto de el llevar a cabo o no operaciones con empresas que estén en la famosa lista negra. Independientemente de esa parte, no sé si ustedes ya hayan tenido esta situación, pero ya me tocó con dos clientes, uno a final del año y otro a principios por ahí de la segunda semana, que no quisieron llevar a cabo, eran quizá operaciones muy chicas, pero le dijeron, ¿sabes qué? No contrato contigo los servicios porque tienes opinión negativa. Y era por una declaración, por una situación que trae ahí del régimen fiscal, que bueno, no voy a entrar en detalles, pero entonces, como traemos esa situación de estar arreglando el régimen fiscal de esta empresa, entonces aparece ahí una manchita en cuanto a lo que es el cumplimiento de obligaciones. Y dijeron los dos clientes, bueno, los dos que no fueron clientes, no contrato contigo. ¿Por qué? Porque se está dando esta cuestión ahora derivado inicialmente de esto, todo este aspecto de las ISO y ahora de este aspecto de las empresas socialmente responsables, que uno de los aspectos que están cuidando es, entre otros elementos, el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Entonces, si veo que la empresa no está al corriente de manera formal, no de fondo,
A lo mejor yo no sé si los cálculos estén correctos, si esté pagando bien, de más o de menos. Simplemente que esté al corriente en sus obligaciones de forma, entonces no contrato contigo. Hacia allá lo están llevando. Pero bueno, ahora, vamos a ver una cuestión. Fíjense cómo también entiendo la parte de que a veces, y creo que nos sucede a la mayoría ver este aspecto. Oye, ¿cuánto salió de impuestos sobre la renta? Salió 2 millones de pesos, jefe. No, es un dineral, no hay flujo de efectivo. Por allá están riendo, que quiere decir que sí les pasa. No hay flujo de efectivo. ¿Y por qué? Porque resulta que en impuestos sobre la renta acumulamos sobre la base de lo facturado devengado. Y luego los clientes ahorita dicen, pues dame chance, te pago a 60 o hasta 90 días. Por ahí me tocó el caso con una empresa, no voy a decir nombres, y tiene cierta relación con Toluca, así que menos. No, si les doy la pista mayor, la van a atinar, así que mejor no planteo, porque si no, entonces ya rompemos el secreto. Pero le dijo al cliente, dame chance de pagarte ya no a 90, a 180 días. Sí, ya supo, bueno, quien oyó, efectivamente, misma situación, ¿verdad? Los cambios, se pusieron más listos que los Mexican Curious, pero bueno, llegaron los europeos y efectivamente sí, es correcto, mismo caso. Y entonces todavía no sé si es el caso de ustedes, pero resulta que factura y ya cuando es por allá el 5.º mes, que haya corriendo el 6.º, ¿qué crees? Que el concepto no está correcto. No recibimos la factura. Chuchito, el de adquisiciones, no tiene la factura. Pero sí pero la tienen que ingresar a través del portal, pero por alguna causa no la tienen. Y entonces, ¿qué crees? Vuélveme a facturar. Y que se la aplican otra vez con los 180, nada más que pues acá hizo labor el dueño de la empresa y se la lograron pagar en 3 meses posteriores. Fíjense, 9 meses de financiamiento. ¿Quién vive así? Los contadores. ¿Quiénes trabajan de manera independiente? No levanten la mano. Sí, porque si no aquí va a ser el lágrimas y no el risas. El risas es el de los comisionistas, las de ventas. Ellos sí cobran de inmediato. Pero el último de la fila, ¿quién es en cobrar cuando es de manera independiente? El contador. Dame chance, aguántame, a ver cómo te voy pagando. Estamos, todavía es la versión recargada de Banco Azteca y de Electra. Pagos en abonos chiquitos, pero eso sí, tenemos que cargar con la responsabilidad durante 5 largos años. Y si algo falla, contador, ¿qué hiciste? ¿Por qué? ¿Por qué me llegó el requerimiento? Etcétera, ¿no? Todavía tenemos que atender el requerimiento por el pago de lo mismo. Pero bueno, vuelvo al caso entonces. Efectivamente, tenemos aquí 2 personas que estamos sufriendo la misma situación. Resulta que esta misma empresa le dice, no, esta fue la otra, ese es un caso. Tengo que pagar el impuesto sobre la renta en octubre, ya en el pago provisional, octubre y noviembre, que no fueron 2 pesos, fueron una cantidad ya en millones de dólares, en el ejercicio de 2016. Y me van a pagar hasta mayo de 2017. Yo ya tengo que pagar el ISR en el provisional y en la declaración anual. Fíjense el problema que tenemos. Luego otro caso. Resulta que es otra empresa que también hizo facturación de millones de dólares con una televisora, una de las 2 grandes. Y entonces le factura en enero, voy a decir la cantidad para que nos asustemos, ya el tipo de cambio salió de 23 milloncitos de pesos. Hay que pagar en enero. Y sí te pago ya de inmediato. Ellos jugaron y perjuraron que iban a pagar, perfecto. Pero te pago en febrero. Y en febrero resulta
que no le salen a mediados de febrero, cancela la factura. Y luego vuélvemela a generar. Bueno, está bien. Pero mientras en enero ya tengo que pagar o a ver cómo le hacemos, porque el comprobante quedó cancelado en febrero. ¿A qué lo llevo con esta parte de lo que estamos comentando? Ahorita ya nos vamos a ir al intermedio. Ahí puedo tener un caso de ceros en la declaración mensual de ISR.